y difusión de información en relación a esta patología. La celiaquía en sí es como algo medio difícil de diagnosticar. No, en general, a ver, la principal limitante que puede haber si nosotros, digamos, queremos llegar a un diagnóstico es si el paciente cuando llega a la consulta, por ejemplo, suspendió hace mucho el consumo de gluten. O sea, para empezar a introducirnos y entender esto un poquito más, como bien vos decías, la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, inmunomediada, que se genera en individuos que están genéticamente predispuestos ante el consumo de gluten. Que el gluten son las proteínas que están en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Entonces, el paciente o la persona que tiene enfermedad celíaca va a desarrollar, consecuencia de esa autoinmunidad, anticuerpos que se pueden medir en la sangre y una lesión en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Ahora, el paciente celíaco que no consume gluten negativiza esos anticuerpos y a largo plazo, que son varios años en realidad, genera una curación de esa lesión en la mucosa. Entonces, por ejemplo, si viene un paciente a la consulta y me dice, mira, yo quiero saber si soy o no soy celíaco, yo lo primero que le tengo que preguntar es si está consumiendo gluten. Y si me dice, a lo mejor, no sé, mira, hace 2 años que no consumo gluten, y ese paciente es un poco más difícil de diagnosticar. O sea, en ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar hacer algo que se llama desafío con gluten, que es reintroducir el gluten a dosis y durante un periodo definido para poder medir estos anticuerpos y en el caso, bueno, de que sean positivos o lo consideremos, hacer la endoscopía con la toma de biopsia. Ese sería como el escenario más complejo, pero si digamos, si viene una persona a la consulta con síntomas digestivos que habitualmente consume gluten, no es una patología difícil de diagnosticar. Claro, y se puede mezclar con algún otro tipo de patología, digamos, se puede confundir. Sí. En general la enfermedad celíaca, digamos, puede dar síntomas más clásicos, que por ahí es lo que antes, era como que antes sí o sí ahí te pedían los anticuerpos, que era por ahí niños con retraso de crecimiento, personas con diarrea crónica que generaba, digamos, una desnutrición severa. Esa es como la presentación más clásica, y por ahí es más característica estas deposiciones grasosas o amarillentas por malabsorción de grasa. Y después tenemos una presentación que es no clásica, que se puede manifestar con síntomas digestivos muy inespecíficos, que se pueden confundir con un síndrome de intestino irritable, que es una patología igual que también puede coexistir en una persona con enfermedad celíaca, o puede dar síntomas de reflujo, que no es lo más frecuente, o distensión abdominal, constipación, bueno, y después otras manifestaciones por fuera del aparato digestivo. Entonces, sí, hay que tener, digamos, un índice de sospecha para pedirlo. O sea, no podemos esperar que venga el paciente con el cuadro este clásico de la diarrea muy severa, desnutrición, pérdida de peso, un niño con retraso de crecimiento para sospecharla. Claro. ¿Por qué se da de repente, en algunos casos, en la edad adulta? ¿Por qué se despierta la enfermedad? Bien, qué buena pregunta. Bien, como te decía, o sea, nosotros con lo que nacemos, no todos, es con la predisposición genética. Más o menos un tercio, un 25%, un 30% de la población nace con la predisposición genética a desarrollar una enfermedad celíaca. Pero del total de la población, solamente el 1% aproximadamente la va a desarrollar. Entonces, lo que ahí jugaría un rol son factores ambientales, digamos, una interacción con factores ambientales que no son del todo conocidos. Se postula que podría haber algún desencadenante, algún proceso infeccioso que lo que genera ahí es el despertar de la inmunidad, de las defensas, y que quizá en esas situaciones como que el sistema inmune un poco confunde este agente infeccioso con el gluten y ahí empieza todo el lío. Pero en realidad hay factores ambientales que no están del todo conocidos. Pero bueno, sí lo que se postula es, bueno, si hay una cantidad de personas que nacen con esta predisposición y no todos lo van a desarrollar, es porque hay una interacción del ambiente que hay muchas cuestiones que no conocemos. Claro, el otro día estábamos hablando con Flor y que nos sorprendió la cantidad en un bingo que se realizó aquí en Carlos Pellegrini, la cantidad de personas celíacas que había. Levantaron la mano como 8 para comprar justamente algunas tortas sin gluten. Dijimos, wow, es realmente llamativo en, no sé, 200 personas, 250 que habrá habido. Que haya tantas personas con celiaquía. Es alto el índice, ¿no? ¿Y en los últimos años se ha dado esto del incremento o cómo se manifiesta? En realidad, bueno, lo que te decía más o menos la frecuencia sería 1 de cada 100 personas, Sí. Aproximadamente. En realidad yo creo que hoy se diagnostica más
porque se sospecha más de cualquier manera. Estadísticamente, más o menos en Argentina, 8 o si 7 u 8 de cada 10 personas que tienen enfermedad celíaca no saben. Y después también nosotros lo que nos pasa, a mí por lo menos desde, digamos, individualmente, y estoy segura que también a otros profesionales de la especialidad nos pasa, es que muchos pacientes vienen a la consulta con diagnóstico de enfermedad celíaca y ese diagnóstico no es correcto. Entonces, siempre cuando el paciente que tiene enfermedad celíaca va a consultar por primera vez a un gastroenterólogo, la recomendación es que se lleven los estudios del momento del diagnóstico, los anticuerpos como la biopsia. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no tiene anticuerpos positivos con consumo de gluten, que era lo que explicaba antes, y tiene una biopsia que incluso no es compatible, pero se malinterpreta el informe y al paciente le dicen que es celíaco. Entonces, igual es una patología relativamente frecuente, no es para, pero bueno, sí es importante revisar el diagnóstico, sobre todo cuando hay persistencia de síntomas, porque aparte hay otras patologías asociadas al consumo de gluten o de trigo que dan síntomas similares. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en la consulta el paciente viene y dice, no, yo soy celíaco, me hice estos estudios que no son compatibles, y el paciente dice, pero pará, yo dejé de consumir gluten y me siento mejor. Bueno, pero eso no es una prueba diagnóstica. Claro. Gise, ¿y ves y notás resistencia cuando das el diagnóstico en algunos pacientes? A ver, que se desesperan algunos por cómo será su día a día, ¿no? ¿Cómo van a ser? A ver, no sé si noto como resistencia. Obviamente, ante el diagnóstico de cualquier enfermedad crónica, sobre todo cuando es una persona que no tiene ninguna patología previa, o sea, es un proceso asumir el hecho, bueno, de tener una enfermedad crónica y de que voy a tener que tener ciertos cuidados de por vida. También me parece que es mucho una cuestión social esto de que escuchamos mucho, ay, yo si no puedo comer el gluten, ay, me muero. Y en realidad hay muchas opciones. A ver, quizás no son un montón, yo creo que de a poco va a empezar a haber más opciones y creo que esto depende también un poco de nosotros como sociedad y que por eso también es uno de los motivos con el cual se crean este tipo de días, ¿sí? De poder incluir a estas personas, digamos, en la sociedad. O sea, si uno va a invitar, que esto creo que lo dije cuando vine el año pasado, pero si uno va a invitar a una persona que sabe que tiene enfermedad celíaca a un evento, tenerlo en cuenta, o sea, realmente prepararle algo, no decirle, no, bueno, te doy la ensalada, el menú vegetariano, porque tampoco es lo mismo, que esto creo que también lo habló Vane cuando vino el viernes. O sea, no es lo mismo una comida sin TAC, o sea, sin gluten, que una comida apto celíaco. O sea, en la preparación de este tipo de comidas tiene que haber ciertos cuidados, evitar lo que es la contaminación cruzada, tener ciertos cuidados con los utensilios. Hay utensilios que no se pueden compartir. Entonces, creo que como sociedad tenemos que hacer que incluir a las personas con enfermedad celíaca y hacer que el curso de todo esto sea un poco más ameno para ellos. ¿Sí? Claro, ¿les afecta mucho cuando hay una contaminación cruzada? A ver, se cruza un poquito de harina a la común de trigo a la comida que están preparando. Sí. ¿Ya les afecta? En realidad, sintomáticamente es muy diferente lo que le puede pasar a un paciente o a otro. O sea, hay pacientes que apenas se contaminan se dan cuenta porque, por ejemplo, tienen síntomas digestivos, se les distiende la panza o tienen diarrea. En cambio, hay otros que no tienen síntomas, pero lo que nosotros siempre aclaramos es que no haya síntomas no quiere decir que no haya lesión del intestino. O sea, cada vez que un paciente que tiene enfermedad celíaca se expone, ya sea de forma voluntaria o involuntaria al gluten, aunque sean trazas, que es, digamos, es muy pequeña cantidad, hay lesión del intestino, ¿sí? Y eso, ese es el principal problema, ¿sí? El ser intolerante a no es lo mismo que la celiaquía, y en ese sentido después uno puede ser celíaco o no. Hay varias cosas a aclarar que son importantes. Las intolerancias alimentarias, cuando hablamos de intolerancias hablamos de hidratos de carbono, de azúcar. Intolerancia a la lactosa, a la fructosa, que generalmente se da por un déficit parcial o total de la enzima que va a digerir, o sea, que va a desarmar un poco ese azúcar para que pueda ser absorbido. Si bien se usa, digamos, frecuentemente, es incorrecto hablar de intolerancia al gluten, porque el gluten no es un hidrato de carbono, estábamos hablando de que son proteínas. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que tiene síntomas cuando consume gluten, pero no tiene anticuerpos ni tiene una biopsia compatible, eso se llama sensibilidad al trigo, gluten, no celíaca, porque en realidad también es una entidad que está bastante en estudio, que hay cuestiones que desconocemos y no sabemos todavía bien si lo que genera los síntomas es justamente el gluten o alguna fracción del trigo. Bien. Ese grupo de individuos no tienen
más riesgo de tener enfermedad celíaca, pero eso no quiere decir que en algún momento de la vida uno no pueda desarrollarla. A ver, ¿a qué voy? Uno también esto se ve en control. El paciente viene y dice, bueno, yo te voy a, bueno, te cuenta que tiene tales síntomas, uno dice, bueno, te voy a pedir entre los estudios anticuerpos para enfermedad celíaca. Ah, no, pero eso me los pidieron hace 10 años y me dieron negativos. Bueno, esos anticuerpos nos dan una foto de ese momento de hace 10 años. Por esto que hablábamos antes. Uno nace con la predisposición genética. Ahora después en el transcurso de la vida puede haber interacción con ciertos factores ambientales que van a generar que se desencadene el desarrollo de la enfermedad. Entonces, tener anticuerpos previos negativos de un momento solo nos habla de ese momento. O sea que hay que repetir los análisis. A ver, depende, si la persona tiene síntomas, claro. Sí, o en ciertos, digamos, después hay grupos de riesgo para enfermedad celíaca que aún sin tener síntomas tienen que hacerse controles periódicos de anticuerpos, por ejemplo, familiares de primer grado de personas con enfermedad celíaca, o sea, hijos, padres y hermanos. Eso se hereda. Esto que hablábamos, está la predisposición genética, pero no es que o sea, no es que sí o sí porque mi papá tiene enfermedad celíaca, yo voy a tener enfermedad celíaca, ¿sí? O sea, tengo más riesgo que la población general, sí, claro. Pero no quiere decir que sí o sí voy a desarrollar la enfermedad. Entonces, los familiares se tienen que hacer controles más o menos cada 3 años, si no tienen síntomas, y obviamente si tienen algún síntoma, bueno, se va a hacer que volver a pedirlos antes de ese periodo, ¿sí? Bien. Respecto, a la etapa del embarazo, por ejemplo, ¿la celiaquía hay que tener alguna precaución en particular o no? En realidad, bueno, ahí hay por ahí diferentes escenarios. Bueno, en cualquier embarazo, obviamente, seguir como fuera del embarazo la dieta sin TAC de forma estricta. Uh-huh. Y, bueno, siempre la evaluación por nutrición, también periódica en cualquier paciente con enfermedad celíaca, pero bueno, en el embarazo también para evitar probables déficits nutricionales. Cuando hay una mujer que tiene un diagnóstico reciente de enfermedad celíaca, lo recomendable es que se espere un periodo, digamos, de dieta sin TAC para buscar un embarazo, porque, bueno, este proceso de autoinmunidad puede ser activo, digamos, si recién se está empezando la dieta, puede generar algunas complicaciones en el embarazo, por ejemplo, bueno, más tendencia a partos prematuros, a abortos. Pero si, digamos, es una mujer que tiene diagnóstico de enfermedad celíaca ya hace un tiempo, ya hace más de un año, lleva su alimentación, digamos, su tratamiento de forma correcta, es un embarazo como digamos, de riesgo igual que la población general, o sea, sin ningún tipo de riesgo agregado. Después sí, la enfermedad celíaca tiene otras manifestaciones o expresiones a nivel de lo que es el sistema reproductivo, o sea, puede generar ciclos menstruales irregulares, puede generar infertilidad, bueno, y estas alteraciones en el embarazo. Eso es uno de los tipos de manifestaciones extradigestivas que tiene la enfermedad celíaca. Bien. Qué importante contar con la palabra de una profesional gastroenteróloga, ¿no? ¿Hace cuánto que estás en Pellegrini? 2 años y medio, creo. 2 años y medio. Más o menos. ¿Y estudiaste, cómo fue tu carrera? Porque sos médica clínica también. Sí, yo hice la carrera de medicina en la Universidad de Rosario, después hice la especialidad de clínica médica, bueno, el título es de la Universidad de Rosario en el Hospital Centenario. Después, bueno, empecé gastro en el Centenario, pero después la terminé en el Hospital Udaondo de Capital Federal, que es un hospital monovalente, digamos que está todo dedicado a la especialidad de gastroenterología, y el título es de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y después uno va haciendo formaciones todo el tiempo relacionadas a temáticas específicas, porque claro, esto son cosas que se van actualizando todo el tiempo. ¿Y cómo te decidiste? ¿Por qué te gustó esa especialidad, gastroenterología? No sé. En realidad, a ver, creo que en clínica me gustaba más allá de la parte clínica, digamos, de interpretar, de pensar y demás, lo que era hacer procedimientos invasivos, o sea, hacer por ahí punciones, ese tipo de cosas, y gastroenterología tiene, bueno, dentro de lo que es la práctica, la realización de endoscopías. Entonces me empezó a interesar, bueno, y siempre fue por ahí dentro de la gastroenterología, me interesaba mucho lo que es el tema de las enfermedades inflamatorias intestinales, y justo en el hospital en el que me formé hay un servicio, bueno, y creo que ahí aprendí muchísimo. Bueno, y después me fui formando en las otras subespecialidades dentro de la gastroenterología, que hay un montón. Claro. ¿Y cuántos años en total estudiaste?
Un montón. sigue estudiando, ¿no? Es tan joven y Medicina, tanto estudio, ¿no? Medicina son 6 años, la residencia de clínica fueron 3 y gastroenterología, bueno, hice 4 porque hice uno en Rosario y después hice 3 en Buenos Aires. Un montón Sí. de tiempo. Y, o sea, te fue perfecto en la carrera, porque lo llevaste a tiempo. No, desaprobé algunas materias como todo el mundo. A ver, yo creo que a ver, uno va siempre como muy exigido a la facultad pensando que si desapruebo es como un fracaso y Claro. en realidad también, a ver, pasar de la secundaria a la facultad, que creo que es algo que aprendí una vez que desaprobé un final que creo que fue el único que desaprobé, pero bueno, ahí me di cuenta que realmente, o sea, el estudio, la diferencia de la forma de estudiar entre la secundaria y la facultad es abismal, digamos, la cantidad por ahí de material, la forma de estudiar, y muchas veces uno cuando empieza una carrera, me parece que cualquier carrera, que es algo totalmente desconocido, es como difícil jerarquizar qué es lo importante, hasta que después, bueno, empezás a avanzar y empezás a entender un poco más digamos, de todas esas palabras que tengo en la punta, qué darle importancia y a qué no. Claro. Sí, tal cual. Creo que es parte del proceso. Como sociedad, por ahí, el hecho de desaprobar un examen muchas veces lo representamos o lo interpretamos como un fracaso y creo que es parte también de un aprendizaje, ¿sí? De decir, bueno, a ver, yo desaprobé este examen, ¿qué enseñanza me llevo? Yo personalmente de los no es que desaprobé mucho, ¿no? Pero bueno, de los exámenes que desaprobé, aprendí eso fundamentalmente. O sea, me pasó que uno de los exámenes fue creo uno de los primeros finales de primer año y me di cuenta que no sabía qué era lo importante Claro. de la carrera, hasta que bueno, fui entendiendo un poco más y aprendí cómo estudiar, que no es una cuestión, digamos, no es solamente sentarse, sino esto, aprender a darle importancia, bueno, qué es importante esto que estoy leyendo, que no puedo dejar de saber. Claro. Y al doctor Lucas Elías, ¿cómo lo conociste? Que es tu marido, digamos. Ahí en la facultad. No, porque Lucas estudió en Santa Fe. Yo hice la residencia, ahora empezamos a contar cosas de la Sí, vida sí, sí, real. me Ya interesa como mucho. intrusa. Yo fui compañera de residencia de Mariana, que es la mujer de Roberto, que es el hermano de Lucas. De Roberto Elías. Claro, y Gran los amigo. conocí, digamos, a través de ese contacto, digamos. Mira vos. No podemos contar mucho más. porque Todo, ya- hasta ahí llegamos, ya no nos ya es muy ya privado. cualquier cosa, hablen con el abogado, nos mandan carta de Claro, documento, cualquier cosa, ¿no? no sé, me preguntan en la consulta, los que quieran saber. No, divina. Bueno, toda buena gente, qué bárbaro. Y qué grandes profesionales, ¿no? Sí. Todo en la familia. Gise, muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, gracias por invitarme. Está bueno desde los medios de comunicación que se pueda generar difusión acerca de estos temas. Creo que, y espero que cada vez podamos tener más opciones para las personas con enfermedad celíaca, sobre todo, bueno, quizás esto es un llamado también a los comedores y restaurantes de la zona, no solamente de la localidad, sino del departamento San Martín, que puedan empezar a tenerlos en cuenta. No requiere tampoco sí requiere ciertos cuidados, no requiere una gran preparación. Muchas veces si uno no puede ofrecerlo desde su cocina, lo que se puede hacer es contactar a una persona que prepare comida y ofrecerlo en un envase cerrado al vacío. Me parece que es algo que no cuesta nada tener 3 o 4 bandejas en el freezer congelados, como para que, digamos, que las personas que tienen enfermedad celíaca puedan hacer una salida con su familia a comer a algún lugar y no sientan este miedo de si se van a contaminar. Claro, es fundamental, bueno. Gracias, Gise. Una última cosa que me quedó pendiente, que es algo que me había resonado también de lo que había dicho Van el viernes, es esta frase que suena mucho y que me parece que es donde tenemos nosotros como sociedad a reflexionar. Uy, qué bien que me vendría a ser celíaca, así como menos. O soy más flaca. O soy más flaca. Sí. Y esas frases ahí es donde decís, bueno, no, parémonos un poco frente a esta situación. Bien, primero por ahí que es una frase que en todos los ámbitos de la vida uno siempre tiene que pensar que digamos, en relación a lo que va a decir, que puede generar en el otro. Pero también, digamos, creer que la dieta sin gluten es una dieta más saludable es algo que es incorrecto. Las personas que, digamos, llevan una alimentación sin TAC, o sea, que son celíacos, si su alimentación, por ejemplo, está basada en estos productos ultraprocesados que tienen el sellito y están en el listado de ANMAT, porque, digamos, eso los hace apto para que lo consuma un celíaco, esa alimentación no es saludable, ¿sí? O también esto de la harina de arroz, que va todo, bueno, comes galletas de arroz, bueno, la harina de arroz es una harina que desde el punto de vista nutricional es pobre en nutrientes. Entonces, la consulta con nutrición es fundamental, o sea, poder empezar a incorporar otro tipo de harinas más ricas desde el punto de vista nutricional, y la alimentación tiene que ser variada
como la de cualquier persona, pero digamos, el concepto de creer que la dieta sin gluten o la alimentación sin gluten es más saludable que otra es totalmente incorrecto. Claro, claro como el agua. Como siempre, muchas gracias. Gracias por venir, Gracias a Gisela ustedes. Goldberg, entonces en los estudios de la Vox, y así seguimos nosotros con mucho más en este programa que hasta las 2:30 los